¿Cuáles son las razones por las que enfermedades que estaban controladas en el país en los últimos meses presentan rebrotes que evidentemente preocupan a la ciudadanía? El doctor Enrique Terán, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, epidemiólogo, presidente de la Academia de Ciencias del Ecuador, nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días y a la audiencia que nos acompaña. Doctor, en 2024 se registraron 5.400 casos de varicela, 246 de paperas, hasta inicios de abril eran 119 los casos de tosferina. ¿Por qué pasa esto que se suponía estaba bajo control? Como usted bien menciona, era una suposición basada justamente en que existan coberturas adecuadas de vacunación. Las enfermedades infecciosas tienden a ser cíclicas, no desaparecen a lo largo del tiempo, pero son susceptibles de control. Y ese control está de la mano de que existan adecuados rangos de vacunación. Lastimosamente, en el Ecuador y en varios de los países de Latinoamérica, se ha perdido la importancia de mantener tasas adecuadas de vacunación y eso lleva inevitablemente a que resurjan las enfermedades, porque hay que entender que el patógeno, el agente causal, está circulando en el medio y no causa enfermedad justamente porque la vacunación lo evita. ¿Y por qué baja esta cobertura de vacunas en el país? ¿Por qué de repente lo que era importante deja de serlo, doctor? Bueno, esto es algo interesante porque usted tiene que tomar en cuenta que particularmente en el Ecuador, nosotros tenemos una desagregación poblacional en áreas rurales extremadamente importante. El Ecuador se caracterizaba hace 2 décadas atrás por ser un país que hacía vacunación activa, es decir, salía a buscar a los vacunandos. Todos recordaremos las campañas con los termos en la mano, las camionetas, iban a las escuelas y promovían vacunación activa. Eso cambió paulatinamente y se fue tornando en una vacunación reactiva. Si usted quiere vacunarse, acuda al centro de salud. Desafortunadamente, eso hace que el cumplimiento sea cada vez menor, que se pierde el interés. A eso súmele un factor adicional que fue la pandemia, que hizo que la gran mayoría de centros de salud dejen de prestar atención, que la gente tenga miedo de acudir. Y un último elemento negativo completamente que fue la mala información, el desprestigio injustificado que se creó sobre las vacunas contra COVID-19, que hizo que muchas personas empiecen a confirmar sus sospechas infundamentadas, que quizás las vacunas son innecesarias, son peligrosas, y eso nos ha llevado a un cumplimiento vacunal actualmente muy bajo. Y a eso habría que sumarle quizás, doctor, el hecho de que no siempre el sistema público de salud está adecuadamente abastecido para responder a la demanda ciudadana. Bueno, esa es una paradoja que nosotros no logramos entender y es parte de la hegemonía equivocada que mantiene el sistema de salud ecuatoriano. Prevención debería ser la estrategia número uno. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos abastecimiento de vacunas de forma permanente y suficiente? Trabajamos supuestamente bajo el amparo de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene un fondo rotatorio para tratar de garantizar esto, pero de tiempo en tiempo existe desabastecimiento y eso crea incumplimiento. Una mamá, un papá que lleva a su niño a vacunar y le dicen no tenemos biológico el día de hoy, difícilmente regresa, ya no lo hace y entonces empiezan las faltas de cobertura. Pero frente a esa realidad, Lenin, deberían haber acciones proactivas. No deberíamos tener una pasividad. Mire usted que si consulta los datos oficiales, entre usted al Ministerio de Salud y el último reporte de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones data de agosto del 2022. Casi han transcurrido 3 años y esa es la data más actualizada que tenemos, cuando debería ser algo semanal que debería conocerse cómo están las coberturas. Doctor, ¿esto es simplemente un tema de falta de vacunación o el invierno tiene quizás alguna incidencia también en estos rebrotes? Es un problema de coberturas de vacunación, porque el comportamiento estacional cíclico
Tiene sus pequeñas variaciones. Nosotros decimos está lloviendo más, ha llovido menos, pero las estaciones se mantienen y los rebrotes van a aparecer sí o sí. Nosotros, cada vez que suceden estos procesos, sacamos a colación cómo se debilitan aquellos procesos que son exitosos a lo largo del tiempo y que han dejado de implementarse. La fumigación para eliminar los mosquitos, la vacunación para prevenir, las campañas educativas para motivar, parece ser que van debilitándose y eso a la final termina pasándonos factura. Doctor, ¿la responsabilidad de la inmunización recae totalmente en el Estado o también hay responsabilidad en cada familia? ¿Qué dicen los protocolos internacionales? Es una responsabilidad compartida porque el Estado debe aprovisionar el material necesario para vacunación. Debe hacerlo de forma eficaz y debe tratar de motivar el acceso al mismo. Nosotros, por otro lado, los usuarios, tenemos que informarnos de forma adecuada, tenemos que acudir, tenemos que recibir, pero debe implementarse estrategias intermedias para tratar de cerrar la brecha. Usted quizás, Lenin, recordará, cuando era pequeño, estaba en la escuela, llegaba el Ministerio de Salud Pública a las instituciones educativas a hacer un barrido de vacunación a todos aquellos que no estaban vacunados. Se exigía que el carnet de vacunación esté al día para estar en las instituciones educativas. Y ese tipo de procesos, mal que mal, hacen que implícitamente la gente se mantenga activa en niveles de vacunación, en alerta vacunal. Pero si vamos nosotros poco a poco flexibilizando el proceso, le dejamos como optativo o voluntario, cometemos una equivocación que pone en riesgo a la salud pública del país. Doctor, ¿qué tanto debe preocuparse la ciudadanía por estos rebrotes? El último, el de varicela, ¿cómo la gente le puede hacer frente a ello? ¿Hay alguna respuesta que se evidencie del sistema público de salud? Nosotros somos reactivos, desafortunadamente. Entonces escuchamos que en Colombia declararon la emergencia por la fiebre amarilla y nosotros decimos, no se preocupen porque en el Ecuador no tenemos casos de fiebre amarilla. Afortunadamente están reportados muy pocos casos, pero ¿qué pasaría si es que empiezan a incrementar? Ahí nos toca apagar los incendios. Tosferina, nosotros estamos ahora con un incremento de casos que significativamente es importante. Si tuvimos nosotros el año pasado 114 y ahora tenemos 220, se ha duplicado en menos de medio año. Y eso debería llamar a acciones concretas, motivar a que las personas que no se han vacunado se vacunen, que las personas que pueden estar en riesgo se cubran con la vacunación, que quien no sabe cuántas dosis ha recibido se acerque para recibir el refuerzo correspondiente. Entonces, no es una cuestión ni de calmar a la población, tampoco de asustarle, pero sí de concientizarle. Usted, si no está protegido, está en riesgo. Elimine ese riesgo, concurra a vacunarse. Más todavía que estas son enfermedades contagiosas, transmisibles y que por lo tanto en un momento determinado pueden capitalizar la falta de protección y extenderse ampliamente. Doctor, usted dice, si no está vacunado, usted está en riesgo, pero ¿qué tan alto es ese riesgo? Se lo pregunto porque hay autoridades que han dicho, la tosferina es una tos nomás, tampoco es una cosa así como que muy grave por la que la gente deba estar en alerta. Mensaje equivocado, Lenin, porque uno no debe minimizar el potencial de las enfermedades. Nosotros más bien debemos tratar de maximizar la protección. Entonces, si usted no está vacunado, si usted no ha recibido la inmunización, usted está potencialmente en riesgo. La vacuna que se utiliza para tosferina, que es una vacuna combinada, que nosotros le llamamos al menos la vacuna triple, que protege contra tosferina, difteria y tétanos, es una vacuna que no brinda inmunidad de por vida y por lo tanto los entes entendidos hacen que la vacunación sea cíclica, sea periódica, particularmente cuando existen rebrotes y cuando existen factores de riesgo.
Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una enfermedad debilitante, si usted tiene una enfermedad crónica, si usted es población que se considera de riesgo, usted debería concurrir para vacunarse en caso de que pudiera estar expuesto. Sería preocupante y penoso que usted se exponga, se contagie y recién caiga en cuenta que debería haber estado vacunado. Entonces es parte del ciclo que tenemos que cambiar, de que la vacuna es la mejor estrategia para prevenir las enfermedades. No esquivarle a las enfermedades, sino estar preparado frente a ellas. Doctor, el tema de la fiebre amarilla, hay 3 casos confirmados. Esto es consecuencia de lo mismo, falta de vacunación. Claro, es que mire usted que con el caso de la fiebre amarilla es muy interesante. Nosotros siempre vamos en medicina actualizando conocimiento. Pensábamos nosotros hace 2 décadas atrás que la inmunidad que brinda la vacuna para la fiebre amarilla se extinguía a lo largo del tiempo. Y quienes tienen ya algunos años recordarán que nos hacían vacunarnos cada 10 años para la fiebre amarilla. Luego aprendimos que la inmunidad que da la vacuna es de por vida, que no se necesita esa revacunación. Entonces, colocarse la vacuna, independientemente de que uno no visite zonas tropicales, de que uno no vaya a zonas que puede haber exposición al mosquito que transmite la fiebre amarilla, es una medida preventiva adecuada. Si es que nosotros no motivamos, no hacemos ese mensaje, la gente asume que no necesita. Yo si vivo en la sierra, ¿para qué me vacuno contra la fiebre amarilla? Puede ser una reflexión obvia. Pero ¿qué pasa si es que usted viaja a la Amazonía, se va de turista y justamente tiene la mala suerte que le pique un mosquito infectado? Se va a enfermar por no haber estado preparado. Entonces es preferible que ante esa posible exposición, aunque sea remota, usted opte por la vacunación. Eso es lo que debería promulgarse. Ahora nosotros, como tenemos en nuestros vecinos países casos que están creciendo, inevitablemente puede haber contagio cruzado. Y ahí es donde deberíamos tratar de que la población que está más expuesta sea sometida a vacunación si es que no ha recibido antes la misma. Enrique Terán, catedrático del Colegio de la Ciencia de Salud de la Universidad San Francisco de Quito, epidemiólogo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Gracias a usted. Buen día.